Soy Roberto Zunkel, soy médico psiquiatra, soy jefe de la unidad de psicogeriatría del Instituto Nacional de Geriatría y eh, a modo cierto del curso de quinto año de pregrado de medicina vamos a revisar algunos temas con respecto a la psicogeriatría. Esta primera clase vamos a ocuparla de manera introductoria con algunos términos que son importantes respecto al área y vamos a utilizar en términos muy generales el modelo de psicosis para poder tener una pequeña idea de qué se trata esta subespecialidad. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la psicogeriatría? Las definiciones en realidad son bien escasas, ¿sí? Y si nos remitimos a los libros más conocidos que a quien le interese esta área pudiese consultar, ¿cierto? Es el Old Age Psychiatry de la Universidad de Oxford y la Geriatric Psychiatry de la Asociación Americana de Psiquiatría. Sin embargo, en estos dos textos, ya bastante completos, en realidad no existe una definición de la única definición que encontramos es una entregada por la Organización Mundial de la Salud, que como pueden ver es bastante antigua, el año 96, que la define como una rama de la psiquiatría, o sea, una subespecialidad, ¿ya? Que se encarga de los trastornos mentales, ya sea de origen orgánico o funcional, términos que actualmente no ocupamos, mayormente que afectarían a personas más allá de 65 años. Es necesario comprender que la psicogeriatría es efectivamente una conjunción de distintas especialidades, ya que van desde la medicina interna, de la subespecialidad de geriatría, gerontología, psicología clínica, terapia ocupacional, neurología, sociología y neuropsicología. Vamos a ir viendo que en realidad muchas veces se asocia la psicogeriatría a cierto el área de los trastornos neurocognitivos, ¿ya? Sin embargo, como lo van a ir notando, en realidad es un área que es mucho más extensa, ¿ya? Acá hay que tener claro que cada área, ¿cierto? Lo que nos va dando es y nos va explicando desde la teoría de la complejidad, ¿cierto? Los distintos aristas con respecto al envejecimiento. Para poder introducirnos en la psicogeriatría es absolutamente necesario eh, poder saber el término, ¿cierto?, de viejismo, ageism o edadismo, ¿ya? Término que surge de una socióloga de apellido Neugarten que hace relación a eh, lo que son los prejuicios que tenemos con respecto a las personas mayores. Prejuicios, tanto negativos, ¿cierto?, que los que más conocemos, ¿cierto?, de las personas mayores, entonces son más dependientes, por lo tanto tienen menos funcionalidad, que tienden a ser mucho más rígidos en su forma de pensar, que tienden a ser irritables, ¿ya? Como por otro lado, eh, algunos ciertos prejuicios positivos como que serían, por ejemplo, más sabios. Es bueno, ¿cierto?, conocer estos prejuicios porque finalmente van a determinar la visión que nosotros vamos a tener del paciente eh, y que también nos van a llevar tanto a aciertos o a errores terapéuticos. Por ejemplo, si pensamos que la depresión es propia, ¿cierto?, de las personas mayores, dado que están más solas, dado que los recursos económicos son menores, dado que tienen menor acceso a tecnologías informáticas. Por lo tanto, entonces dejamos de ver que la depresión efectivamente es una patología propiamente tal y caemos en lo que se denomina el nihilismo terapéutico, que sería en términos bien estrictos una negligencia, ¿ya? Porque no trataríamos esto y bien sabemos que la depresión en la persona mayor aumenta tanto la descompensación de otras patologías médicas, aumenta el riesgo de polifarmacia y aumenta también notablemente los índices de suicidio de la persona mayor. Como les mencionaba al comienzo,
la psicogeriatría debe ser considerada desde la complejidad. Complejidad que nos permite la comprensión, ¿cierto? Que es a la vez biológica, cerebral, pero también espiritual, social, histórico. En este punto de histórico es muy importante recalcar, como decía el profesor Leopoldo Salvareza, es que quien no sabe historia no puede dedicarse a la psicogeriatría. Es distinto a atender, ¿cierto?, a una persona que sus primeros años o su adolescencia la vivió el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, como aquellos que, ¿cierto?, vivieron su adolescencia durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Los hechos, si bien no son determinantes del ser humano, sin embargo, nos van a poder permitir comprender una serie de creencias, una serie de conductas del paciente que tenemos que enfrentar. Existe un concepto que es la valoración geriátrica integral, que es, por denominarlo de alguna forma bien simple, es una especie de esquema, ¿ya? En la cual se evalúa a la persona mayor desde distintos puntos, ¿cierto?, de análisis, que van desde lo más biomédico, ¿cierto?, midiendo siempre lo funcional, teniendo una importante área de evaluación en la parte mental, ¿cierto?, con énfasis, como les decía anteriormente, a los aspectos cognitivos. Sin embargo, también recalcar los trastornos anímicos, como así también otras patologías propias, ¿cierto?, de las personas mayores en términos psiquiátricos. Otros aspectos que son los nutricionales y aspectos socioeconómicos. Esta diapositiva es bien útil para poder ver desde el punto de vista así como más tangible el área dentro de la valoración geriátrica integral que ocupa la parte de salud mental. Cuando vemos acá también desde la valoración geriátrica integral, es importante saber sobre qué son los síndromes geriátricos, ¿ya? Los síndromes geriátricos son un conjunto de cuadros, ¿ya?, que se forman por la conjunción de enfermedades que son más prevalentes en la persona mayor, que pueden generar incapacidad funcional y alteraciones negativas en la calidad de vida. Si vemos esto desde la mirada de un espectro, ¿cierto? Algunos denominan esto el tornado de la fragilidad. ¿A qué se refiere la fragilidad? Es una persona que, ¿cierto?, presenta una serie de factores de riesgo, pero que todavía sigue siendo funcional. Sin embargo, ya ocupando una especie de imagen de una persona que está al borde de un precipicio, basta solamente con un pequeño empujón como que para que la persona presente disfuncionalidad y por lo tanto un alto riesgo de dependencia o incluso llegando a la muerte. Si se dan cuenta, ya acá aparecen algunos síndromes geriátricos, ya que son bien ligados a la valoración geriátrica integral, ya desde la pobreza, abandono social, déficit sensorial, incontinencia urinaria y fecal, la polifarmacia definida como el uso de 5 más fármacos, la depresión, síndrome de caída frecuente, deterioro cognitivo, inmovilidad o dismovilidad y la comorbilidad médica. La psicosis en el adulto mayor en general nos permite un modelo, ¿cierto?, mucho más para poder ver lo que es la psicogeriatría en términos de la amplia gama, ¿cierto?, de especialidades que vamos ocupando y cómo también nos apoyamos bastante en la medicina interna. Es un tema que es muy importante porque muchas de las veces los pacientes derivados a psiquiatría, sin embargo, es muy frecuente, además también en la atención primaria de la salud, son llevados por cuadros psicóticos. Estos son cuadros que son de alta prevalencia en la población de personas mayores. Acá lo importante es que pudieran ocupar un 27% en los adultos mayores de la comunidad. Lo otro yo creo que son datos que pueden tener y que son útiles. Y el riesgo de presentar síntomas psicóticos en la vida de una persona mayor, o sea, desde los 65 más, es hasta un 23%.
La gran mayoría de las psicosis en adultos mayores son secundarias, o sea, hay causas que uno debe investigar y las primarias que corresponden a causas psiquiátricas, ¿ya? Como les decía, la mayoría son secundarias, ocupando aproximadamente 3/5 de las causas. ¿Cuándo sospechamos nosotros una psicosis secundaria? Un inicio en una edad inusual, ausencia de historia psiquiátrica familiar, ausencia de historia psiquiátrica personal, presencia de psicopatología con un cambio en la personalidad, presencia de comorbilidad médica y alteraciones de funciones cognitivas. Los factores de riesgo para la psicosis son los que se mencionan en esta diapositiva y que efectivamente ustedes pueden, ¿cierto?, leer posteriormente. Y acá es lo más importante, ¿ya? Desde un punto de vista sindromático, es considerar las 6 Ds de la psicosis. La primera, que es una que vamos a ver en la próxima clase, que es el delirium, causas de medicamentos o drogas, enfermedades, depresiones y otras enfermedades afectivas, demencia y trastorno delirante persistente. Una mnemotecnia, ¿cierto?, sobre las causas médicas, porque como les decía, el delirium lo vamos a ver después, es MINE, que hace referencia a causas metabólicas, causas infecciosas, causas neurológicas y causas endocrinas. Otro de los aspectos que son los medicamentos o drogas, ¿cierto?, es tanto por intoxicación como por abstinencia. Esto, intoxicación, por ejemplo, por alcohol o las benzodiazepinas que producen, ¿cierto?, reacciones paradojales, o la abstinencia de estos mismos, o fármacos que son prescritos frecuentemente, por ejemplo, los